Antes de comenzar con el video, les recomiendo ampliamente el documental 11S, Evidencia Explosiva, de la Organización de Ingenieros y Arquitectos por la Verdad del 11S, que actualmente puede verse en la plataforma Amazon Prime, y que evidencia de manera científica y contundente cómo es que la caída de las torres fue una demolición controlada con termita militar, un químico que derrite el acero, como ocurrió en las Torres Gemelas. En la descripción dejo el link a la página de esta organización. El 11 de septiembre de 2001 sucedió en Estados Unidos un múltiple atentado terrorista, cuyos objetivos fueron la Casa Blanca, el Pentágono y las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. En aquel momento y ante el asombro de las imágenes, la sociedad estadounidense y la comunidad internacional fueron víctimas de la llamada doctrina del shock, llamada así por la periodista canadiense Naomi Klein, con lo cual nos describe cómo ante sucesos impactantes la sociedad se vuelve dócil, sin crítica y obediente a la versión oficial de ese acontecimiento impactante. A 20 años de aquel trágico multiatentado, ha quedado plenamente documentado que todo se trató de un montaje por parte del gobierno de George Walker Bush y el complejo militar industrial para emprender un par de intervenciones armadas en Medio Oriente, con el pretexto de capturar a los terroristas y desmantelar su organización. El ejército estadounidense entró en Afganistán para empantanarse en un conflicto social y armado que persiste hasta el 20º aniversario del 11S, con la reciente fallida salida estadounidense de aquel desafortunado país, la tierra de los afganos. Aquellos talibanes que Estados Unidos financió y armó para combatir a la Unión Soviética en los años 80, ahora los utilizaba para colocar a su ejército en una zona estratégica que tiene frontera con China y que obviamente no van a soltar. Luego tocó el turno de Irak, con el pretexto de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. El gobierno de Bush desplegó una invasión armada que logró el derrocamiento de Hussein y la entrada de las petroleras anglosajonas en los vastos yacimientos petrolíferos de Irak. Misión cumplida, el petróleo en manos del imperio. En ambos países, Estados Unidos desmanteló lo que alguna vez instauró. Tanto talibanes como Saddam Hussein fueron creaciones de Estados Unidos en la década de los 80, cuando así convenía a sus intereses. Años después, convenía a sus intereses derrocar a Hussein y combatir a los talibanes. Ahora, en 2021, conviene a sus intereses ser el titiritero de los talibanes, porque no olviden estas palabras: frontera con China. Pero 20 años después, ¿qué nos deja el 11 de septiembre? Pues nos deja múltiples lecciones. Nos enseñó que los medios masivos de comunicación tienen más poder del que se pretende otorgarles, pues las grandes televisoras estadounidenses lograron ser la plataforma que convenció a millones de la necesidad de estas guerras imperialistas. Nos enseñó que una sociedad atemorizada por una amenaza es una sociedad manipulable, obediente y dócil, ya sea por la amenaza del terrorismo o más actualmente, por la amenaza de una enfermedad mortal. Nos enseñó la podredumbre de la política estadounidense. Internamente el imperio no permite disidencia, todo está calculado para que el Estado profundo logre sus objetivos mediante estrategias surgidas de la ambición y de la plena maldad. Nos enseñó que la justicia en Estados Unidos es para quien pueda pagarla, porque para las víctimas de los atentados la justicia nunca llegó. Nos enseñó, nos reiteró una vez más, que el pueblo estadounidense es carne de cañón para su gobierno y sus ambiciones imperialistas, pues fueron miles quienes perdieron la vida en estas incursiones militares y muchos otros quedaron con secuelas y mutilaciones. A 20 años del 11 de septiembre,
Permítanme compartirles mi experiencia personal con aquel suceso. Evidentemente yo no estaba en el centro de los acontecimientos. Yo me encontraba en la Ciudad de México, en donde nací y donde he vivido. Yo me encontraba cursando el primer grado de secundaria, cuando precisamente estaba en clase de historia y llegó uno de los prefectos de la secundaria, uno de los maestros coordinadores, y pidió permiso al maestro de historia para entrar. Le dijo que quería decirnos algo, habló con el maestro ya estaba enterado de la situación. Nosotros, bueno, en aquel entonces, 2001, no teníamos teléfonos inteligentes con los cuales distraernos de la clase o acceder a información de último momento. El profesor entró y nos explicó que quien fuera sensible a acontecimientos impactantes, pues que saliera del salón, porque nos iba a decir algo muy importante y algo que podía espantar a los más susceptibles. Aquella advertencia, lejos de atemorizarnos o de que hiciera que alguien saliera del salón, lo que hizo fue interesarnos más. Pues, ¿qué nos va a decir este profesor que nos está advirtiendo? Pues nos comenzó a contar que había ocurrido un atentado en Estados Unidos, que se habían estrellado un par de aviones en las torres y que no nos espantáramos. Bueno, en aquel momento, entre compañeros y amigos, pues nosotros queríamos saber más. En lugar de espantarnos, nos asombramos y valga la expresión, nos emocionamos y que nosotros queríamos ver más. Así que le dijimos que prendiera la televisión y nos dejara ver. Acto seguido, pues el profesor de historia prendió la televisión, una televisión antigua, grande, gorda, negra, del año 2001, y como la televisión no tenía una antena, pues las imágenes eran borrosas, había mucha estática. Recuerden que en la televisión análoga, anteriormente, si no había una buena señal, la imagen, la señal de televisión se mezclaba con la estática. Así que un poco entre imágenes borrosas logramos ver, recuerdo muy bien, las primeras imágenes de las torres en llamas, de las dos torres humeando, y luego le pusieron una antena improvisada a esa televisión, le pusieron un clip a manera de antena, lo metieron este clip extendido al conector de la antena y con eso pudimos ver un poco mejor las imágenes. Ahí el profesor de historia repuso y reparó la transmisión de televisión, la señal de televisión, y ya pudimos ver con mayor claridad pues las imágenes de lo que estaba sucediendo. Curiosamente era la clase de historia y el profesor entendió muy bien la situación y yo recuerdo que nos dijo muy bien, a todo el grupo nos dijo, miren esto que está pasando, esto es histórico. Y nos quedamos el resto del día, el resto de la clase, pues viendo las imágenes. El profesor ya canceló su clase habitual y nos quedamos viendo los noticieros aquí en México que estaban dando cuenta de todo. Y después de unos minutos fue que vimos cómo se derrumbaba una de las torres. Y en ese momento sí recuerdo que alguno de mis compañeros sí tuvo alguna especie de contacto emocional con la escena y comenzó a llorar, después otro y otro. Éramos un grupo como de 28 o 30 alumnos y 3 de ellos comenzaron a llorar, tal vez impactados por lo que estaba sucediendo. Yo personalmente trataba de buscarle una explicación. En el primer momento yo no tenía mayor conocimiento de geopolítica ni de política en general. Yo recuerdo haber pensado que eran aviones de combate porque los noticieros decían que 2 aviones, pero no especificaban aviones de qué tipo. Entonces yo empecé a especular que eran 2 aviones de combate que habían disparado contra las torres y acto seguido se habían estrellado contra las mismas en una especie de acto kamikaze. Y pensaba que eran aviones de algún país de Oriente Medio. Yo tenía alguna noción de que Estados Unidos tenía conflictos en Oriente Medio y por eso pensé que era alguna especie de avión militar, avión de combate que se había estrellado contra las 2 torres, 2 aviones de estos.
Y sin mayor información, pues salí de la escuela, concluyeron las clases y a la hora de la salida, pues todos los grupos, todos los alumnos de aquella secundaria donde estuve, pues tenían la misma conversación. La frase era que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Era lo que todos estaban diciendo en ese momento. Ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Luego de eso, pues de regreso a casa iba escuchando en el radio, pues también las noticias de lo que estaba pasando. Llegué a mi casa y estuve todo el día viendo las noticias. Aquel 11 de septiembre fue como una especie de parteaguas en mis intereses personales. A mí siempre me ha llamado la atención la política. Desde niño me ha gustado saber, interesarme, conocer. Pero aquel 11 de septiembre fue descubrir la política mundial, la geopolítica. Entonces entendí que un grupo terrorista había atacado a Estados Unidos. Al principio todos creímos la versión oficial, ahora como ya lo he narrado, pues las cosas fueron muy distintas de lo que nos contó el gobierno de George Bush. Y de ahí comencé a investigar más, empecé a leer más, a escuchar documentales y descubrí muchísimas cosas. Descubrí lo fascinante que es la política internacional y hasta ahora es una de mis aficiones y una de las cosas a las cuales me dedico, que es la política internacional y nacional en México. Así que esa fue mi experiencia personal con el 11 de septiembre y recuerdo estar en la tarde viendo todo el día una y otra vez la repetición y la repetición continua y reiterante de las escenas de cómo se estrellaban los aviones. Y recuerdo también en la tarde ver escenas de Nueva York. Las salidas de Nueva York estaban saturadas porque toda la población buscaba salir de la ciudad. La población de Nueva York pues estaba en una situación de alerta ante lo que había sucedido y todos querían abandonar la ciudad. Se daban reportes de que estaban saturadas las salidas de Nueva York. Y después me enteré de lo que había pasado en el Pentágono. Yo recuerdo que en ese tiempo yo ni siquiera sabía que existía el Pentágono. No tenía yo conocimiento de que existía este edificio que es el centro del mando militar estadounidense. Y ese día lo descubrí que existía. Descubrí muchas cosas ese día. Aprendí muchísimas cosas y como lo dije al principio, fue una especie de parteaguas en mis intereses y aficiones. Y desde ahí empecé a descubrir muchas cosas. Un par de años después vino la invasión de Irak y pude ver en directo a través de la televisión mexicana de Televisa, pues pude ver la transmisión en vivo del bombardeo de Bagdad. Eso también fue un tema fascinante, viéndolo y estudiándolo, pues desde una zona segura, estudiándolo desde un país vecino de Estados Unidos, pero que estamos completamente a salvo de cualquier conflicto armado internacional. Y de ahí recuerdo mucho la política que se desarrolló internamente en torno al 11 de septiembre. Recuerdo siempre al canciller Castañeda, Jorge Castañeda, que no supo cómo operar la situación. Recuerdo que el expresidente de México, Vicente Fox, siempre se negó a mandar soldados, tropa mexicana a Afganistán, aunque George Bush se lo exigió, que cooperara con tropas. Simplemente Vicente Fox se negó, lo cual creo que es el único acto de gobierno de Vicente Fox decente y loable, el haberse negado a toda costa a mandar mexicanos a la guerra, que hubo la posibilidad y la pedía Estados Unidos y el presidente Fox se negó. Creo que es lo único que podemos celebrarle a Vicente Fox. Y recuerdo después, en la guerra de Irak, cómo es que México presidió el Consejo de Seguridad de la ONU y en aquel entonces pues el embajador de México ante la ONU era Adolfo Aguilar Sincer, a quien tengo que dedicarle un video específicamente, porque fue una persona de la más alta ética y calidad humana, que pagó con su vida el haberse negado a la guerra de Irak.
Aunque eso es tema de otro video, pero sí baste recordar a Adolfo Aguilar Sincer, embajador de México ante la ONU, que le tocó presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. México estuvo realmente más cerca de lo que pareciera. México estuvo, digamos, políticamente en el centro de los acontecimientos, tanto del 11 de septiembre como después de la guerra de Irak. Yo recuerdo que al ser nosotros frontera con Estados Unidos, se desplegó un operativo por parte de la Marina, del Ejército, a cuidar las zonas fronterizas de Estados Unidos ante la supuesta amenaza terrorista. Recuerdo la presión de Bush para que México cediera algunas tropas, y recuerdo pues estar México presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU ante la guerra de Irak. Así que estas fueron las breves reflexiones que les puedo dar personales y la descripción general política del 11 de septiembre. 20 años en los cuales hemos visto un proceso de transición política y económica. Fue la última guerra que ganó Estados Unidos, la guerra de Irak y de Afganistán. Desde entonces Estados Unidos no ha podido ganar una guerra. El imperio entró en decadencia. A pesar de que ganaron los yacimientos petroleros de Irak, comenzó la decadencia del imperio estadounidense. La propia presidencia de Barack Obama respondió a esa crisis de credibilidad que tenía el establishment de Estados Unidos, y Donald Trump fue la otra respuesta a esa crisis de credibilidad del establishment de Estados Unidos. Y así hemos llegado hasta el año 2001, en el cual pues todavía vamos a ver, queda mucho por desarrollarse de la política y de la transición geopolítica y económica hacia el siglo XXI.